que nos Buenos manden. días y bienvenido. Ha sido tan emocionante este comienzo, doctor. Que seguimos No, que usted vino muy temprano. Hoy es producto que ha cambiado su rigor de ejercicios. No, hoy empecé demasiado temprano y ha venido con una energía tremenda. Y eso me... Sí. Buenos días. Este es el programa que lo hacemos en su casa. Y esto nos sucede todos los días a nosotros aquí. Esto no es un programa de televisión con esos formatos que a veces pasan de la realidad a la fantasía. Espérate, a mí me dijeron que sí, que entonces yo no Yo puedo participar aquí si no es una cosa vi el así saco, tan yo grande. digo, se va a quitar el saco, me preocupó. Ya, ¿Tú lo vio? ¿Usted lo vio? ya al doctor Fernández le habían dicho que él y Clooney estaban bien cerca en los ratings y ya y ahora tú le dices que no. Bueno, muy buenos días a todos por su sintonía y le agradezco muchísimo sus opiniones. Eso nos ayuda a nosotros precisamente para poder traer temas que nos puedan ayudar a usted en su vida cotidiana, porque esta es la idea de medicina en su hogar. Así que ambos buenos días, pero siempre comenzamos con algunas noticias generales. Yo creo que son importantes y qué problemas hay con esta campaña política. Ahora nombran al presidente Trump para darle el premio Nobel de la Paz y se ha formado un escándalo con esto tremendo. Vamos a formar escándalo por otras cosas, pero no por esta y menos del premio Nobel de la Paz. Exacto. No me parece a mí que es noticia. Pero bueno, es noticia sin lugar a dudas. Y lo que es noticia también es que tuvieron ayer tardísimo el sistema escolar reunido con más de 500 padres buscando la alternativa, qué es lo que van a hacer. Imagino que usted está más al tanto porque como su hija está en el sistema escolar, pues quizás le manden más notificaciones a los padres. Pero ayer fue tremendo y hay bastante división. Hay padres que quieren que vayan a la escuela y hay padres que no quieren que vayan a la escuela. Bueno, pero supuestamente estamos preparados para ambas, ¿no? O sea, la idea es comenzar y el que no quiera mandarlo, que no lo mande y siga y que siga haciendo en la casa. Increíble pero cierto, pero hubo bastantes críticas porque los sistemas de ahora, hasta niños hablaron de los sistemas de ahora, no lo entienden, porque parece que están usando nuevas aplicaciones diferentes y dicen que es una locura que no. Es que es bien difícil. El viernes pasado yo trabajé desde la casa y estaba la niña haciendo la escuela y yo estaba trabajando. Y yo estaba escuchando a la maestra. Bien difícil. Fulanito, deja de mover tu silla. Oye, regresa. Pero imagínate, no estás en una clase, todo esto. Es bien difícil. Bueno. Como esos niños que son un poquitico más, que les cuesta un poquito más trabajo concentrarse en un aula, es otro environment, están acostumbrados. Óyeme, Hay toda una estructura, pero afectar al otro estudiante. claro, eso es lo que enfocado. eso es lo que la maestra estaba diciendo. Era una situación seria. No solamente tú, pero estás distrayendo al resto de tus compañeros claro, que están. Claro. Pero a la misma vez no está en la estructura Pero de otra todos los días de la clase, es bien difícil. Vi niños, poneme el reportaje que vi que el niño decía que no le entendía cuando la maestra le explicaba. O sea, que no le entendía. No sé, quizás es cuestión de costumbre, cuando ya las personas tengan más tiempo en eso, pues ya más destreza. Sin embargo, Broward no tuvo ese problema. La otra situación en la cual yo quiero compartir con ustedes es la decisión que tomó ayer el alcalde Jiménez en cuanto a la cuarentena y en cuanto a las medidas para asegurar de que nosotros no estamos contribuyendo a este fenómeno del coronavirus o COVID-19. Lo que hizo fue que ahora alargó, en vez de ser a las 10, en el cual usted tiene que irse para su casa, lo puso a las 11. Pero sin embargo tomó medidas que a mí me parecen un poco draconianas. Y ya lo vamos a poner aquí para analizarla con ustedes. Es que a las barras y a las discotecas no pueden abrir hasta que no aparezca la vacuna. Es decir, si la vacuna se demora 2 años, esa gente tiene que estar cerrado 2 años sin actividad. Hay un caso en especial ahí en la calle 8 de Cuba 8 que es una galería, restaurante y barra. Casi posiblemente todo el mundo haya ido, muy bonito. No puede abrir la puerta. Es decir, aunque quiera abrir el restaurante, pues como tiene barra no puede hacerlo y entonces es una situación seriosísima. Me parece que es draconiano hasta que no aparezca la vacuna. Quiere decir con esto
de que si esto se demora... ¿Pero como eso se ustedes- le ocurrió a él o tiene un asesor Yo de creo, esos yo no puedo científicos que lo yo no están puedo recomendando? asegurar esto nada, pero volvió otra vez a la señora que es la epidemióloga, ¿cómo es? Epidemióloga. Epidemióloga, infeccióloga, vamos a poner lo que es más rápido así. Infectólogo. Creo que ella es de FIU. Ella habló también de la importancia que tiene de seguir las instrucciones para evitar de que esto pueda llegar a un plano mucho mayor. Me imagino, yo no tengo la seguridad para darle esa respuesta, pero me imagino que ella es una participante bien activa porque es la persona que en realidad esa es su especialidad, que conoce lo que está diciendo. Pero a mí me parece que en el aspecto de empresa, no sé si este señor tenga recursos legales para poder tener una querella legal, y él está en plena campaña electoral. Es decir, que se está jugando también la posibilidad de que esto le pueda afectar su futuro político. Dicho todo eso, yo creo que se recogió en el aspecto político, en el aspecto de impacto a la comunidad y a los niños, que yo creo que es el futuro del mundo. Y si quieren, pues pueden también hablar un poquitico sobre lo de... Yo no creo que se deba, pero bueno. No, buenos días. Y bueno, con eso de las medidas de los restaurantes, mire, yo voté por el señor Jiménez. En algún momento. Yo he votado por él. En algún momento. No me acuerdo si fue la... No, pero el mensaje es claro. Lo he votado por él. Claro. No, esto no es nada político ni nada de eso, pero óigame, ya tienen que parar esta situación. No sé si personas, y no necesariamente el señor Jiménez, quieren decir, bueno, tomé esta medida y para cogerse el crédito de... Mire, aquí lo que van a decidir si se riega esto o no son usted, yo, el otro y el otro, no ningún alcalde ni nada. Tenemos que tomar las medidas. Exacto. Respetar a las otras personas, respetar a la situación y hacia adelante. Yo no soy abogado, pero si yo tuviera empresa, yo estuviera en este momento con asesoramiento. Claro. Ya, but anyway, buenos días. Bueno, buenos días. Otra vez, ¿no? Porque estaba hablando cuando empezó el programa. No, muy bien. Eso pero sí hay ya demandas. Hoy casualmente estaba mirando en la mañana temprano en Nueva York, ya hay demandas de restaurantes por las prohibiciones que les han puesto. Pero esto no es el restaurante, esto está ahora No, específico pero de bueno, barra. estamos hablando, y obviamente, no, desde restaurantes, bueno, y si el restaurante ahora va aquí, me imagino que estos bares, y otra vez, esto sigue siendo, Jiménez tiene que coger el carro y pasar la callecita esa que divide Broward de Miami-Dade, porque yo he estado en Broward, Prohibido y hay personas en el bar y personas en restaurantes. O sea, que hay que prohibir que las personas que viven en Dade County Entonces me vayan allá. imagino que vamos a hacer en la pared y vamos a prohibir que El muro, las personas el muro. de Broward pasen para acá. No, y la que los de máscara aquí esa inmensa que vayan a pusieron entre Broward. Miami-Dade y Broward, esa máscara inmensa, Ya. por ahí no pasa el virus. Entonces no sé qué es lo que... Por eso yo digo, no sé lo que piensa, quién lo ayudó a tomar la decisión. ¿Cómo tú...? Si de todas formas tienes personas viniendo de Broward a trabajar todos los días a Miami-Dade, posiblemente en la oficina que él trabaja hay personas que viven en Broward y vienen a No me trabajar. cabe la menor duda. Y vienen a trabajar ahí. Totalmente. ¿Sí o no? Sí. Porque yo viví en Broward hasta el otro día. Claro. Y aquí hay personas que viven en Broward, vienen a Se trabajar todos los corrió días aquí. Totalmente. Entonces, totalmente. No, y muchos que viven en Dade que trabajan en Broward. Exacto. Eso, No hay duda. Por favor. Y ya para terminar, lo que yo dije aquí hace mucho tiempo, de que nosotros sin darnos cuenta estamos llegando a poner a este país en la probabilidad de una guerra civil, Oiga. de que ya empiezan ya. Nuestro director hoy por la mañana, antes de comenzar el programa, me mostró un video que se refleja ese comportamiento. Ahí tenemos, esto es en Kentucky. Eso es un grupo de personas que ya están en la lucha contra Antifa, que tiene otro ejército parecido, y ya estamos viendo ya que hay dos cuerpos bien armados, como ustedes están viendo, son personas bien armadas. Esperemos que la cordura prevalezca y no lleguemos a eso, pero se recuerdan que yo hablaba que iban a empezar a ver todos estos fenómenos. Mira, ahí lo estamos viendo y compartiendo con nuestros televidentes. Eso no nada más que para hacer un punto de vista, no como tema de discusión, pero es que no nos damos cuenta y en el fogaje de la batalla a veces olvidamos los puntos importantes para evitar. Y como dice siempre
el doctor Llamo, que eso ya se lo he robado a él, es que tenemos que estar en el medio, tenemos que buscar algo que nos pueda darnos la posibilidad de poder intercambiar nuestros puntos de vista para buscar algo que podamos trabajar en conjunto para el Y beneficio del país. erradicar la violencia. Así Eso, que, eso no nos va a ayudar bueno, a ninguna parte nos va a ayudar. claro, pero desgraciadamente, por eso lo quise mostrar, a ese estamos caminando. Hoy tenemos un invitado con nosotros, que es primera vez que va a estar acá con nosotros en el programa, espero que no sea ni la primera ni la última vez, al doctor Aniel Navarro, que practica la medicina familiar. Hoy en día tan importante con todos estos fenómenos del coronavirus y toda esta serie de cosas, me imagino que lo llenarán de preguntas todos los días. Me siento esto, doctor, ¿qué hago? ¿Qué me pasa? Y por supuesto, también en las personas mayores, ¿no? En las personas mayores, aparte por la edad, empiezan a incurrir en una serie de problemas que le afectan, ¿no? Sin hablar del coronavirus, que somos las personas mayores las que más estamos en la línea de fuego, ¿no? Para contratar la enfermedad. Así que muy buenos días, doctor, por estar acá con nosotros. Muy buenos días a todos y gracias por la oportunidad de compartir el show con ustedes hoy. Realmente sí, como usted bien dice, existen muchos temas de interés. Ahí lo estaba escuchando con respecto a todo esto de qué está sucediendo en Miami-Dade County, con respecto a Broward, el coronavirus, todo ese aislamiento que nos han hecho a nuestro condado. Lo cual, igual que ustedes, no estoy totalmente de acuerdo, pero con respecto al coronavirus, todos los días son preguntas del diario. Yo trabajo acá en la oficina con personas mayormente de la llamada tercera edad, del adulto mayor, pero bueno, veo todos grupos de edades acá en nuestra clínica y además trabajo en las salas de emergencia de algunos hospitales en Miami-Dade y hago oficio. Así que el contacto inevitablemente hace que vengan las preguntas. Bueno, yo creo que sería bueno para que nos pudiera contar a todos nosotros. Yo me imagino que tanto el doctor Llamo como el doctor Fernández acá, que son los médicos, yo no soy médico, le pueden hacer tienen muchas preocupaciones e indagaciones, yo me imagino, para poder estar seguros de que las informaciones que nos están dando son las correctas, porque a veces desgraciadamente el ser humano usa mucho el aspecto emocional para distribuir una información y ahí es donde viene el peligro, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, la primera pregunta, doctor Navarro, como dijiste que estás yendo a las emergencias de los hospitales, me gustaría que nos diera tu experiencia personal, cómo están las emergencias, están viendo muchos casos y qué nivel de complicación con los casos, si son casos sencillos mayormente o si son casos complejos, complicados. Háblanos un poquito de lo que estás viendo en las emergencias. Claro. Todo también ha tenido que ver, estar influenciado con las olas. Han habido 2 olas grandes en el país, en Miami-Dade. Esta primera ola que hubo a principios de año fue bastante pequeña. Las emergencias realmente no estaban llenas, inclusive el censo bajó. No habían demasiados pacientes. Los pacientes que entraban de coronavirus se dividían mayormente en 2 grupos. Los que realmente estaban complicados, que fueron los que colmaron las unidades de cuidados intensivos, y estas personas que, como usted bien dice, estaban influenciados por un componente emocional, que tenían el virus, que realmente físicamente no estaban tan mal, pero emocionalmente estaban tan mal que les hacía creer que estaban muy mal. Y entonces esa segunda ola sí estuvo un poco más intensa. Yo diría que a finales de julio, principios de agosto, tuvimos 2 o 3 semanas donde sí se llenaron las salas de emergencia completamente colapsadas, al punto que en varios hospitales de donde trabajo hubo casi que cerrar para las ambulancias que no fuera rescue o emergencia, porque hasta los pasillos estaban colapsados de pacientes que no habían podido ser ingresados todavía dentro del hospital. Teníamos pacientes de cuidados intensivos en emergencia esperando una cama. Sí hubo bastantes pacientes complicados, estuvo bastante congestionado el sistema de estos pacientes complicados y de los no tan complicados, más lo normal que viene a la emergencia. O sea, que era una entrada mucho más que el % que normalmente se espera en un hospital. Pero bueno, gracias a todo el esfuerzo de la ciudad, de los hospitales, de los medios de prevención, creo que en este momento esa segunda ola va bajando y el censo es mucho menor. Estamos prácticamente quizás a un 20% o menos de la cantidad de pacientes que estaban entrando a las salas de emergencia en Miami-Dade hace alrededor de un mes.
Es decir, que Eso es bueno. una estadística Ha bajado, importante. ha bajado eso es bastante. eso es una estadística fuerte de decir eso. Claro. Doctor, perdón, Luis, No, sí. bienvenido al doctor. Gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros. Claro. Y dijo una cosa interesante, que sí, que hubo un tiempo que personas emocionalmente estaban preocupados por esta situación y de nuevo hay que respetar esta situación. Claro que Por lo sí. menos mi opinión personal no es de descartar lo que está pasando, sino tomar las medidas adecuadas y tomar la situación con seriedad. Pero eso mismo de divulgar esa información, y como hablamos aquí muchísimo en el Muy programa, importante. el tema es tener nuestra conversación, tratar lo mejor posible de informar a nuestros televidentes lo mejor posible, que ellos hagan sus decisiones. Pero bueno, aún en su consulta también está viendo lo mismo con esos pacientes que en su población son los que estamos hablando, son los más susceptibles, doctor, las personas de tercera edad, que aquí no creo que haya nadie todavía en esa población. Es amigo mío. Pero lo ve también en su consulta que ya las personas están con más confianza, ¿o qué piensa usted? Ya. También es como ustedes dicen, todo depende cómo se provee la información. La información está ahí, sabemos que la enfermedad es algo real, que esté mezclado no con la parte política está bien, pero bueno, existe, hace daño. A mí me gusta hablar mucho en porcientos, eso les da más claridad y tranquiliza a algunos pacientes que tienen un componente emocional. Y nosotros informamos mucho a los pacientes sobre qué esperar de esta enfermedad. Sabemos que aproximadamente el 90% de las personas que la contraen tienen una enfermedad leve. Dentro de ese 10% restante existe un 5% que sí son personas que se complican, que desgraciadamente no tenemos un patrón que diga este es el que se va a complicar y este no. Existen ciertos riesgos de enfermedades como enfermedades crónicas, la diabetes, enfermedades pulmonares, personas que están inmunocomprometidos por una u otra enfermedad, que son más susceptibles a tener estos casos muy complicados o esta enfermedad muy severa. Pero la mayoría de los pacientes no tienen una enfermedad demasiado complicada. Y el adulto mayor, aunque quizás varios lo han tenido, he tenido pacientes en la oficina que han tenido el virus, gracias a Dios todos los han rebasado y son adultos mayores de diferentes edades. Tengo pacientes en los 90 que han rebasado el virus. Wow. Sí, ayer me acabo de ver un paciente de 80 años que tuvo un virus un poquito complicado, tuvimos que admitirlo al hospital y todo, pero bueno, gracias a Dios salió y está listo, él trabaja, este señor trabaja todavía y ya está listo para regresar a su trabajo. Éxito. Excelente. O sea, que es muy importante darle la claridad a los pacientes qué esperar con la enfermedad, que aunque no tenemos una bola mágica para predecir qué va a suceder con ellos específicamente en el plano personal, al menos explicarles que no deben entrar en pánico, que gracias a Dios ya hay varios meses de conocimiento de la enfermedad y sabemos un poquito más cómo manejarla, aunque no haya una medicina totalmente efectiva ni una vacuna en el mercado. Y bueno, que ese es otro tema. Yo creo que la información y de la manera que usted la está dando es la que hace falta en esta comunidad, porque desgraciadamente el pánico es serio. Y no solamente estamos hablando de las personas mayores, que son las más susceptibles, en las cuales yo me encuentro, pero también en las personas jóvenes también. Y lo vemos en los niños. Por eso es que yo quería saber si existe de esa cantidad de personas que casi te dice que colapsó la emergencia, eran con personas mayores de la tercera edad o también habían personas jóvenes dentro de ellas, y si habían, ¿cuál era el porciento? Porque eso que te acabo de decir del 90 al 5 y el 5 es fantástico. Si se pudiera decir de esa manera también con la edad, pudiera dar una visión mucho más clara de quizás también las medidas que deberíamos de tomar para poder controlar este fenómeno de la pandemia. Claro. Hubo muchas personas que fueron a la emergencia que tenían la edad media, más que todo edad media. Estamos hablando de entre los 40 y los 60 años. Yo creo que muchas personas cayeron en ese grupo que entraron a la emergencia. No todos complicados. Sí observé, esto es una apreciación personal, no es nada muy estudiado, que las personas que tienen obesidad mórbida, independientemente de otros factores de riesgo, fueron casos muy complicados
que entraban a la emergencia con mucho detrimento respiratorio porque inevitablemente ellos tienen una capacidad respiratoria, unas reservas respiratorias más bajas que todos los demás, y eso les hacía que su enfermedad fuese un poquito más grave, y muchos de ellos llegaron a terapias intensivas, fueron entubados, etc. Excelente. Pues, doctor Navarro, eso Él- lo hemos estado sí, diciendo nosotros sí, aquí. sí. Yo les dije a ustedes un día, yo estoy esperando que cuando termine esto me den una estadística de la obesidad y coronavirus. Recuerdo eso, doctor. Porque yo he visto los casos o no sanos, no tiene una enfermedad crónica, pero obesidad. Y entonces No es he sana, visto ¿no? No y es he visto que se han complicado esas personas obesas. Y como explicaba el doctor Navarro ahora mismo, eso no es solamente con coronavirus, eso lo hemos visto antes. Un paciente cuando es obeso, de verdad, que tiene ya considerado, no que tiene un poquito de sobrepeso, pero la obesidad es fatal para las enfermedades respiratorias, porque ya esta persona está incapacitada hasta cierto punto, desde el punto de vista respiratorio. Eso, lo veníamos diciendo y me alegro mucho que él está diciendo es una apreciación personal, porque como él dice, todavía no tenemos un estudio en la mano que diga, que compare. Pero yo estoy esperando, porque me imagino, doctor Navarro, que va a existir ese estudio al final del día, porque es parte de la medicina, ¿no? Debería de estar. No, yo me imagino que sí, que lo va a ver porque tienes que hacer una estadística de cuántos pacientes con enfermedades crónicas se complicaron y tienes que incluir la obesidad. Y el doctor hace medicina familiar. Parte de su trabajo ha sido, y me imagino que ahora se va a reforzar en prevenir y evitar eso, evitar la obesidad, porque esa es la información que hay que darle a la población. Excelente información. Para que cuando llegue, y otra vez, desafortunadamente lo más probable, esta no va a ser la última pandemia. Van a seguir apareciendo porque esa es la historia de la humanidad, de la medicina, virus, bacterias, lo que sea. Virus mayormente, que son los que se transmiten más rápidamente. Pero esta no va a ser la última. Entonces hay que estar lo más saludable posible para la próxima, estar en la estadística del 90% y no en la del 5%. Amén. Para reforzar eso y lo que dijo el doctor, muchísimas veces cuando vemos las estadísticas dicen que esas personas son las personas saludables que se han complicado y no lo es. So, el mensaje es a esas personas, por favor, que quizás están un poco sobrepeso o obesas. Exacto. Considérense, por favor, una población susceptible. Cuídense. Y ese es el punto, no regañarlos, ni Exacto. etcétera. Ni decir, mire, se lo dijimos, que si las estadísticas, que sí lo dijimos. Muchísimas veces, el doctor especialmente. Pero que tomen eso, que por favor, y tantas veces lo hemos visto, no, tal persona se complicó con coronavirus, estaba perfectamente saludable y se complicó. No, la persona obesa, aunque no tenga, como dice el doctor, diagnosticado una condición crónica o no, esa persona está susceptible. So, por favor, cuídense, la máscara, etcétera. Además de, bueno, empezar a cambiar esperadamente su estilo de vida y etcétera, pero considérense susceptibles. El doctor Navarro, y si tú, porque tú eres mucho más joven que nosotros, si tú quieres abundar un poquitico, porque estoy seguro que tú puedes explicar que obesidad generalmente no va a ser solita. Porque a muchas personas lo que pasa, como dijo el doctor Fernando ahora, que no están diagnosticados con otras cosas. Y a lo mejor, pero muchas veces es ese paciente que ya tiene una plaquita de ateroma por ahí, y entonces ahora está en un proceso inflamatorio y esa plaquita de ateroma se desprendió y terminó con un infarto de miocardio, por decir, y decir, bueno, lo mató el coronavirus. Y sí, tenía coronavirus, pero ya tenía una condición que decimos que estaba sano, pero no estaba sano. Tenía una condición, la única diferencia es que no lo habíamos diagnosticado. Exacto. So, si quieres hablar un poquitico de eso, y me alegro mucho que hayas traído el tema ese, porque lo hemos conversado a veces acá, pero no habíamos tenido ningún excelente. De verdad, médico que estuviera ahí en el field, en el campo de batalla. En el día a día. Exacto. Sí, al día a día. No hay duda ninguna. Doctor. Gracias. Realmente, como ustedes dicen, en la oficina, en la clínica nuestra, la obesidad es un tema que se debate a diario. Yo empleo mucho tiempo con los pacientes hablándole de muchos temas preventivos, sobre todo,
y porque lo demás es la medicina y el esfuerzo de los pacientes para el cuidado de su salud. Y la obesidad tiene varios componentes, no es solo un índice de masa corporal. Todo lo que trae la obesidad, desde la punta del pelo hasta el dedo grueso del pie. Estamos hablando no solo de la aterosclerosis, que porque las personas miran la obesidad como que estoy gordo por fuera, pero al mismo tiempo que uno es gordo por fuera, todos sus órganos se llenan de grasa, incluyendo las arterias, el corazón, el hígado, todo, el cerebro. Y eso está esperando, es como un mecanismo que está creado para esperar ese pequeño copito de nieve que se mueve y provoca una avalancha. Ya. Que puede ser hoy coronavirus, pero Mañana puede ser otra cosa. mañana puede ser quién sabe. Ya. Influenza. No, pero Sí, no. Pero yo creo que este ángulo de conversación, y más un médico familiar, ojalá todos los médicos familiares trataran eso con esa misma ímpetu. Yo sí creo que hay que hablar de la obesidad, y yo sí creo que se debería dar información, como la que tú estabas hablando, doctor Llamo, en la cual se le diga a la persona, sí, tú tenías el coronavirus, pero el coronavirus no fue el que te provocó esto. El que te provocó eso fue tu boca o tu estilo de vida. Y tu obesidad es la causante de que tú hayas muerto, aunque le pongan la rayita en el revólver del coronavirus. Esto es importante, y hablarle así a las personas, porque eso ayudaría a todos los médicos de medicina familiar que fuera un poco más consciente el paciente en decir, yo tengo que hacer un esfuerzo, porque si no puedo estar en esa estadística. Déjame hacer una pausa y regresar. Excelente, doctor. Hacer una pausa y regresar después de estos mensajes. No se pierdan de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana el mejor programa médico del sur de la Florida a través de Facebook Live y YouTube. Y de 12 del día a 1 de la tarde a través de la Meca Radio, la mejor emisora de radio en el Internet. Te esperamos. Sí, el primer número es más sencillo. Sin lugar a dudas, los Pinos Nuevos producen. Un hombre joven, viene de un sistema que oprime un pueblo, pero adquirió el conocimiento y lo pone en práctica y está creciendo en los Estados Unidos. Qué bueno. Ojalá haya muchos como usted que puedan Y ayudar. felicidades, porque, La verdad. como dicen, la experiencia me dice, y he conocido muchísimos médicos, lo felicito, un médico joven, pero aquí logrando su sueño, y además de eso, su forma de comunicar. Excelente. Me encanta. Y los he conocido, de nuevo, muy talentosos, claro. pero sin la habilidad de comunicar. Y muy importante. lo felicito. Excelente. Muy importante, y de verdad, solamente por hablar, primera vez que lo tenemos en el programa, Primera vez. estoy seguro que no va a ser la última. No, seguro. Con el doctor podemos hablar de muchos temas. Claro. Pero solamente el poquitico tiempo que llevamos conversando con él, sabemos que sabe comunicar, y estoy seguro, no solamente para nosotros y para el show, pero estoy seguro que esto es muy importante para sus pacientes. Con los ojos cerrados te puedo decir que los pacientes de este doctor Navarro confían en él y tienen una comunicación con él. Te lo puedo decir Lo van a ahora seguir. No, seguro. sin haberlo visto en persona. Te puedo... Luis, ese es nuestro ojo clínico. Y sin lugar a dudas, es que nada más que mirándole cómo se expresa ya te da marca una diferencia. Pero lo más importante es para que usted pueda
encontrar esa diferencia, y él tiene un teléfono que ustedes pueden llamar a donde está su oficina, que es el 1-833-762-8272. Ese aparece en la... 8277. No, 77. Yo dije el 2, estoy equivocado, 77. Ahí aparece en la pantalla, porque yo sí creo que deben de consultarse. Y también voy a atreverme a decir que muchos de los gobernantes locales que toman decisiones basadas en las estadísticas para tratar de controlar esto, deberían de escuchar al doctor cómo él las expresa, para que ustedes se den cuenta que entonces el peligro no solamente va a ser el coronavirus, es que cuando usted vea muchas personas caminando por la calle que son sobrepeso, que va a tener esas estadísticas, no necesariamente Pero con ese el mismo coronavirus, punto de- con otras cosas. Y el doctor Llama lo mencionó hoy y lo hemos hablado en otro Sí, programa. sí, yo sé. ¿De dónde están sacando la información? Porque constantemente hablamos Científicamente. con personas y no tan solo eso, nuestros ojos en la calle, estamos viendo diferentes cosas. Entonces, ¿de dónde están sacando esa información y esas estadísticas para hacer las decisiones? Bueno, infecciólogos que según tengo entendido son los que hacen esta research, y no recuerdo el nombre de la señora, pero... Nosotros lo hemos dicho pero- muchas veces. pero Que los sí. científicos esos se pongan la cara ahí en la televisión o vengan personalmente y conversen con los otros que no somos tan científicos, pero sabemos lo que estamos hablando también, y discutamos el tema. Navarro, niños, Ajá. cuéntame lo que has visto tú, y bueno, obviamente tú no haces pediatría per se, tú haces medicina familiar, pero estoy seguro que tienes Compañeros. conocidos, Ya. amigos, amistades, colegas que son pediatras. Yo personalmente tenemos uno que ha estado con nosotros acá en el show, me ha dicho que niño no ha visto mucho y muy pocos casos complicados. ¿Cuál es tu experiencia y qué has escuchado al respecto? Sí, en las salas, tanto en las salas de emergencia como familiares de pacientes que tengo acá, siempre hacen preguntas y realmente en las salas de emergencia no van muy complicados. Es como todo, los que tienen más factores de riesgo, sobre todo en el niño, sí es más que todo un factor de riesgo respiratorio. Niños asmáticos, niños con enfermedades respiratorias crónicas de otro tipo, tienden a complicarse un poquito más, pero gracias a Dios creo que todavía el futuro está garantizado. Los niños no están muy afectados por esta enfermedad. Pero fíjate, y entonces a veces cuando hablan estas personas mandan una información que sí preocupan a la familia, y eso es lo que yo me estoy basando, porque como él dijo, que muchos al principio iban al hospital porque estaban bien preocupados y se sentían cosas que no tenían, pero se las sentían. Entonces yo creo que eso es un problema bien serio, en el cual tenemos que darnos cuenta que nuestro comportamiento como políticos y que tomamos determinaciones, como lo que hablamos al comienzo de este programa, tenemos que buscar otras fuentes de información también para tomar decisiones Y de que nuevo, es de la forma de que uno se comunica, porque en ningún momento hemos dicho que es una buena idea de engañar a nadie, sino dar la información real, la que uno está viendo. Y de nuevo, el doctor puede ver una cosa y otro doctor en otra área ver otra cosa. Es cierto. Vamos a hablarlo todo y tenerlo todo al frente, y nosotros, los ciudadanos, podemos decidir el curso de coger. Si usted pudiera poner un número, una estadística de la población que usted sirve, que la mayoría son personas de la tercera edad, es decir, que estamos hablando de la tercera edad, comienza en los 70 hacia arriba, ¿no? 65. 65. ¿Eh? 65. De 65 hacia arriba. Esa es una perspectiva también. La tercera. Bueno, ¿qué por ciento diría usted de las personas que son mayores de 65 años tienen problemas en el sistema respiratorio? ¿Es una enfermedad que es bastante común o hay otras que son más relevantes, como problemas cardíacos y cosas de esas? ¿Cómo usted lo ve? Por lo general, los problemas metabólicos y cardíacos son más comunes que los problemas respiratorios. Inevitablemente en todos los hispanos en general, la hipertensión y la diabetes son enfermedades muy comunes. Y los problemas respiratorios existen, sobre todo esta generación que está entrando ahora a la tercera edad, que son los baby boomers, donde la mayoría fueron fumadores y muchas cosas más, pero sobre todo fumadores Lo entendimos. y tienen enfermedades crónicas como enfisema, bronquitis relacionada al hábito de fumar. También se vivió en la época del asbesto,
y de otros químicos que hoy se cuida de no tenerlos en muchos lugares, pero que también traen cosas como mesotelioma, que es más raro, pero fibrosis pulmonares he visto en muchos de estos pacientes que, aunque no hayan fumado en toda su vida, que la han desarrollado. Pero no es la enfermedad más común, no es lo que prima en el adulto mayor. En el adulto mayor, cardiometabólico y artritis, o artritis para ponerlo de esa manera, y trastorno del sistema osteomuscular son las cosas más frecuentes. Yo me imagino que ustedes cuando van a sus pacientes, pues esto es como si fuera un rosario, le empieza a hacer las preguntas que más o menos puedan llevarlo a la conclusión de que este paciente pudiera tener esta enfermedad o no. Usted, cuando nota a esa persona que pudiera tener esa posibilidad, ¿cuál es el procedimiento que usted usa? Y si usted usa algún medicamento para evitar de que esa persona se pueda complicar y llegar entonces a una hospitalización. Lo más común que estamos utilizando de lo que se conoce en la prevención son más que todo las vitaminas C, utilizar el zinc, el aislamiento en el sentido de usar máscara. Y yo les recomiendo a muchas de estas personas que al salir a la calle no solo utilicen la máscara, sino el face shield, porque 1% de protección lo da la máscara, pero ya está demostrado con estadísticas que el face shield hace aún más la protección. Total, estoy totalmente de acuerdo, porque las máscaras no son herméticas en la cara. Y uno respira y va caminando y puede entrar el aire tanto por encima o por debajo de la máscara. Pero este face shield sí evita que estos droplets, estas gotas de virus, que por suerte es un virus pesado, directamente nos entren a la cara, y por suerte este virus cae rápido y hace que este face shield nos dé cierto grado de protección contra el virus. Doctor, fuera del tema, perdón, y una curiosidad mía, usted siendo un médico joven, telehealth, usted emplea o tú empleas en la consulta, y si es yes, el porcentaje de personas que siguen hoy día tratando de usar telehealth en vez de ir a su oficina, y si usted está recibiendo personas en la oficina. Sí, nuestra oficina no ha cerrado en ningún momento. Hemos tomado las medidas, hacemos un screening por teléfono a toda la persona que quiere venir a la oficina, y esa persona que tiene un componente respiratorio preferimos tratarlo mayormente desde la casa y a través de la telemedicina. Yo sí tengo el sistema de telemedicina implantado desde mucho antes de la pandemia, básicamente desde que nuestra oficina abrió. Yo tengo un sistema directo de telemedicina con los pacientes que se puede utilizar a través del teléfono o la computadora. Es un programa que los pacientes descargan una aplicación que nosotros les proveemos, que es como un WhatsApp, pero un WhatsApp médico solo para pacientes de la oficina. Y es mi celular directo, además todos mis pacientes tienen mi celular. Desde el día 1 yo les doy mi celular a los pacientes, creo que esa comunicación hace más fácil mi trabajo, mucho más sencillo, y les da tranquilidad al paciente saber que en su bolsillo tienen el número del médico, que en cualquier momento pueden hacer una llamada y todo resolverlo con algo tan simple como una llamada. Ya. Porque muchas veces el adulto mayor tiene mucha ansiedad de tener la incertidumbre si me voy a comunicar o no con el doctor cuando me sienta mal. Es cierto, eso es cierto, muy cierto. Y eso que acaba de decir el doctor, esa llamada al doctor, obviamente él va a hacer una evaluación, conoce a su paciente, y de escucharlo y hacerle obviamente un interrogatorio, posiblemente va a evitar que ese paciente vaya a una emergencia. Primero, está ayudando al sistema de salud. Segundo, está ayudando a Medicare y a cualquier seguro. Y tercero, está ayudando al paciente. O bueno, debía haberlo dicho al revés. No, primero está ayudando al paciente, después está ayudando a todo lo demás. Pero este paciente que a lo mejor no fue a la emergencia, se evitó posiblemente en la emergencia contraer otra infección o cualquier cosa que puede suceder allí. Aunque tienen unas medidas. Después que este paciente mayor de 65 llega a la emergencia, ¿qué trabajo da que lo suelten? Entonces lo quieren dejar ahí, le empiezan a hacer cuanto protocolo. ¿Pero por qué lo quieren dejar ahí, doctor? Lo van a dejar ahí y le van a empezar a hacer todo protocolo. Si dice que le duele aquí, ya eso tiene un protocolo, y si tiene un poquitico de arritmia, eso tiene otro protocolo, lo van a admitir. Si funcionáramos en esta manera un poco más, muchas cosas serían diferentes. Pero es que cuando usted habla
y me deja eso a mí, Es que a ti te gusta. me empieza a funcionar. Empezar a poner. Es un problema económico. Es un problema económico y es un problema de la manera en que se trabaja muchas veces con mucho miedo. Exacto. Mucho miedo. Le requieren ese hay Precaución médicos- para evitar de que pueda No, tener... miedo. No es precaución, es miedo. Es miedo, aún teniendo el conocimiento, es miedo a no hacer el protocolo que está indicado exactamente para esto y que después pase algo, el paciente se complique, entonces te van a poner un Zoom. Esa es la verdad. Y Eso hasta es para parte. reembolso a veces Y tiene entonces que el seguir un reembolso, protocolo. y si el paciente estuvo aquí, pues tienes que dejarlo en observación por tantas horas, o cuidado, al revés, el paciente hay que readmitirlo, pues está en el grupo de las enfermedades crónicas, el doctor sabe lo que estoy hablando, COPD, más y neumonía, trata de no admitirlo porque entonces no nos van a pagar. Todo eso pasa en el sistema, pero si todo el mundo trabajara en esa manera, a lo mejor no, estoy seguro que eso mejoraría, porque 100% seguro que el doctor ha evitado unas cuantas admisiones. Eso se lo vamos a preguntar cuando Oye, y regrese. fíjese, lo tengo que decir otra vez, el ojo clínico me funcionó, de que el doctor es un comunicador y No hay duda. y no sé de otros médicos, ojalá que muchísimos emplearan eso de comunicarse directo con sus pacientes, que le va a dar una tranquilidad inmensa y los felicito. Y de nuevo, yo ejercí en mi rama muchísimos años, yo sé que no es fácil, ¿okay? Porque uno le crece la consulta, tiene responsabilidades y es una vocación lo que hace el doctor. Pero lo felicito muchísimo, ojalá que pudiera seguir así Ya. en ese camino. Y precisamente esa era una de las preguntas que yo tenía para el doctor, de contestar el teléfono. Pero es que cuando le aumente a usted sus pacientes, puede llegar el momento en que usted no tenga la posibilidad de poder responderle a todo el mundo de la manera que usted quisiera, porque está extremadamente lleno de llamadas. Y la otra, cuando le hice si había medicamentos para evitar de que las personas pudieran agravarse un poco más, y usted me dijo vitamina C, vitamina D, pero también hay muchos medicamentos que otros médicos los usan y ha sido bastante controversial, y por eso quería hacerle la pregunta a usted, que es nuestra primera vez que lo tenemos aquí, como es hidroxicloroquina y una otra serie. Remdesivir. O la Azithromycin, que es Ajá. lo que está usando. ¿Nunca lo ha considerado usted como una medida profiláctica para ayudar a la persona a que se pueda complicar? No exactamente profiláctico, pero como tratamiento inicial, antes que el paciente esté complicado. Bueno, con respecto al tema de la medicina, yo he pasado por todos los momentos desde que empezó el coronavirus, que supuestamente cada vez sale una medicina, esta es la que sirve, esta es la que funciona, entonces todo el mundo va hacia esa medicina corriendo, y yo soy una persona un poco conservativa con las medicinas. Realmente me comunico mucho con los pacientes y hablamos mucho de sus síntomas antes de ser agresivo con ciertas medicinas, y sobre todo medicinas que todo está en prueba en el mercado, como sabemos, para el coronavirus. Con respecto a la cloroquina y la hidroxicloroquina, al principio hubo una hora casi que se acaba en el mercado, porque todo el mundo daba prescripción de esto, los pacientes llamaban, y yo a todos siempre les hice esperar un poco, vamos a esperar. Está ya demostrado que la cloroquina y la hidroxicloroquina no previenen el coronavirus. ¿No? No lo previene. No lo previene. Lo traté al principio, lo he visto en otros doctores, no veo que haya relación en la prevención con el coronavirus y la cloroquina o la hidroxicloroquina. Sí hay muchos riesgos cardiovasculares y para el hígado de estas medicinas, que aunque son medicinas que muchas personas, sobre todo doctores que hayan trabajado en el África, pueden quizás no estar totalmente de acuerdo conmigo, porque quizás estuvieron tomando esta medicina por años y no recibieron ningún efecto adverso de la medicina, pero realmente para el coronavirus no creo que haya demostrado. Y si le doy todas mis anécdotas personales, con respecto a las medicinas y el coronavirus, en mi plano personal me ha funcionado mucho el uso de una medicina para los triglicéridos que se llama el fenofibrato. ¿El qué? Fenofibrate. Fenofibrate, sí. No es uso empírico, o sea, ya en la universidad del Hospital Mount Sinai de la Universidad de Israel habían hecho estudios de esta medicina. Cuando el paciente comienza con los síntomas, quizás por suerte, quizás me ha tocado pacientes que se iban a recuperar, pero en la emergencia se le han mandado a pacientes que no están tan bien, pero pueden ser dados de alta de la emergencia. Y realmente en 2 o 3 días se nota el cambio
cuando se manda esta medicina. Les repito, es algo personal, es algo que, pero sí les hago seguimiento. Yo realmente anoto a esos pacientes que ven la emergencia que no sean mis pacientes de mi clínica y los llamo en varios días y todos esos pacientes que les he puesto esta medicina se han recuperado. ¿Y cuál es el mecanismo, tú piensas, Navarro? Yo pienso que como todo va relacionado, obesidad, triglicéridos, colesterol, es más bien el mecanismo, como esto es una enfermedad que este virus causa una enfermedad inflamatoria generalizada, yo pienso más que es ese mecanismo antiinflamatorio sistémico o de todo el cuerpo que está trayendo el fenofibrato. Y la torvastatina que lo estaban mandando al principio es lo mismo con la dexametasona, al final es un antiinflamatorio, de alguna manera todos son antiinflamatorios. O sea, yo tengo ese protocolo yo uno el fenofibrato con la dexametasona y el cefdinir. La citromicina es muy buena y funciona para muchas enfermedades respiratorias porque además de ser un antibiótico, per se tiene también un componente antiinflamatorio bronquial, eso lo sabemos, y da cierta ayuda. Pero tienes el mismo problema que hidroxicloroquina, que prolonga el QT. Sí, pero no es tan común. Realmente la prolongación del QT con la citromicina yo diría que es rara. Pero sí, de acuerdo contigo, pero definitivamente lo mencionaste, yo sería uno de los que estoy en desacuerdo contigo en el sentido de la hidroxicloroquina. Yo sé que prolonga el QT, pero se ha usado por tantos años y como tú dices, yo siempre lo digo aquí, en África más de la mitad de la población de África ha estado tomando hidroxicloroquina por no sé cuántos años, no sé por cuánto tiempo. En Cuba, cuando empezaron a salir médicos, muchos a las misiones internacionalistas de nuestros amigos, Angola, cuántos regresaban, el Instituto de Medicina Tropical estaba lleno de pacientes con malaria y todos estaban en hidroxicloroquina. Todos los días, lo usábamos todos los días. Tengo que estar un poquito en desacuerdo contigo en cuanto, claro, y especialmente como tú trabajas, como tú funcionas, con el conocimiento que tú tienes de tus pacientes, obviamente cada caso es diferente. Y si tienes un paciente que tiene ya otros factores de riesgo cardiovasculares, ya tiene una arritmia previa, o está tomando otro medicamento que también prolonga el QT, obviamente lo vas a tratar diferente. Pero hablando del paciente que no tiene un riesgo cardiovascular, de verdad no lo encuentro tan peligroso. Pero bueno, todo el mundo tiene su opinión, médico ¿no? tiene su protocolo y etcétera. Y de nuevo le hicimos la pregunta quizás como prevención y el doctor, yo por lo menos oí eso, que como preventivo no. No sé si de principio empleó el uso de hydroxychloroquine a los pacientes que con síntomas leves, no como preventivo, sino ya diagnosticados y con síntomas leves, y si eso funcionó. Pero de nuevo, no es debate, todo el mundo tiene su manera de tratar el paciente. Y, muy interesante lo que dice Fino Farmer. Y bajar la inflamación, dexametasona, etc. Tú lo tomas. Y a lo mejor estás protegido con eso. Es muy interesante, pero es muy interesante lo que él está haciendo, que le está dando seguimiento a sus pacientes y eso es bien interesante. Tienes un punto. Sí, y ahora, él lo mencionó ahora y casualmente pensé inmediatamente en mi suegra, porque ella tiene COPD y mi cuñado vive con ella y él testió positivo en un momento. Ella no ha tenido nada y nosotros hemos estado tratando de cuidarla, imagínate, porque tiene COPD. Y eso es falta de aire, que no puede respirar. Sí, bueno, Sí, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y hemos estado, pero ahora yo me doy cuenta, ella toma fenfluramine. Y a lo mejor eso la ha estado ayudando. Wow. Y eso todo lo vamos a aprender, en fin. Y de nuevo, dexamethasone mencionó el doctor, bajar inflamación sistémica. No, y el doctor Concepción ha hablado sobre el impacto de hidroxicloroquina y que él no conocía a personas que eso le haya fallado, y es una persona que tiene una práctica bastante extensiva. Cardiovascular, claro. Electrofisiólogo y cardiólogo. Electrofisiólogo, exacto. Entonces yo creo que, y también hay otros médicos que lo han usado, como el doctor Reitor, ¿no? Con sus pacientes. Yo sí creo, además, y lo que me encanta, aparte del conocimiento y la manera de conducirse y de explicar, que eso le es más fácil a las personas poderlo entender, es
de la manera que lo hace. Y pone en juego su práctica y lo explica, como me llamó la atención eso del teléfono, de verdad, porque no es lo mismo que usted tenga 10 pacientes a que tenga 40 pacientes. Claro. Y sus pacientes, que en su mayoría, según tengo entendido, son personas de la tercera edad, me imagino que esos pacientes van a tener bastantes preocupaciones en muchos campos. No, y además, ¿no es así? ¿Doctor? Un punto, perdón, doctor, ¿Sí? es que hay diferentes formas de Claro, llegar claro. a la solución. Claro, y de nuevo, that's all I wanted to Hay say. muchos caminos a llegar a Roma. Muy bien. Claro. Doctor, Dígame usted. sí, lo que estábamos hablando como una conversación. Esta es la idea de este programa, es una conversación en la sala de nuestra casa para poder ayudar a todas las personas que podamos y hablarle en un lenguaje que lo puedan entender, porque a veces nos sofisticamos a un nivel que después las personas no entienden lo que le están explicando. Y usted, tengo que decírselo personalmente, en ese aspecto usted no tiene ningún tipo de problema. Pero sí me gustaría saber lo que usted pudo captar, porque usted dice, se ha podido demostrar. No estoy haciendo aquí campaña ni promoción para el hidroxicloroquina. Es que se ha hecho tanto programa sobre esto que sí me interesa conocer un poquito más de información de todos esos procesos informativos que usted habló de que se han hecho de hidroxicloroquina que no han sido eficientes, porque también se han hecho estudios que reflejan quizás otra cosa y me gustaría conocer lo que usted ha leído. Sí, yo realmente, bueno, respeto todos los criterios de todos los profesionales. Yo pienso que por encima del gran libro de la medicina, cada doctor trata con respecto a sus propias experiencias del pasado y sus conocimientos de lo que estudia y lo que ve en la vida cotidiana. Porque hay dos cosas en la medicina. Una es el estudio de los libros, aprender lo que uno puede leer de los libros, y la otra se llama el estómago médico, sobre el criterio y el juicio médico, cómo va a tratar su paciente. Con respecto a la cloroquina y hidroxicloroquina, esto ha sido un tema controversial desde el principio. Yo realmente lo he seguido muy de cerca y he tratado de seguir todos los estudios, porque a mí me encantaría utilizarla en todos los pacientes y poderle decir, esto es algo mágico, esto funciona, esto los va a curar. Pero realmente en mi plano personal y en los hospitales donde trabajamos, inclusive, ya eso está fuera del protocolo. Ya la cloroquina y hidroxicloroquina, al principio, los doctores de enfermedades infecciosas empezaron a utilizarlo en ciertos pacientes y ya no se utiliza. Con lo que decía acá el doctor, estamos de acuerdo. La mayoría de África puede utilizar la cloroquina y hidroxicloroquina, y muchos doctores que fueron, o personal de la salud, sobre todo de Cuba, los que conocemos, lo tomaron por años, pero también es una, como usted dice, es una población diferente, más joven, con menos factores de riesgo. Ya cuando montamos encima la edad y todas las enfermedades y medicinas que toman estos pacientes, que de por sí pueden hacer el corazón o los órganos en general más susceptibles a daños severos, y todos estos cambios de edad, circulatorio, de envejecimiento, etcétera, y le montamos encima el riesgo de la medicina sobre un beneficio que todavía no está totalmente probado, es ahí cuando nos hace a algunos doctores dudar si lo debemos utilizar o no. Porque realmente en la vida práctica yo no he visto ese total beneficio de la hidroxicloroquina. Lo he visto más en medicinas más antiinflamatorias que en antibióticos o antivirales de cualquier tipo. ¿Hay algún estudio que refleje que la hidroxicloroquina, que usted no un solo científico que determina una cosa, pero estudios que se han hecho como ahora con el problema de la vacuna, que hay que ponérsela tanta cantidad de miles de personas para saber qué impacto va a tener eso en la salud de la persona, que hayan hecho de hidroxicloroquina? Pues yo tengo entendido que nos han explicado que hubo uno que se hizo como con 3.000 personas. No sé si tú te recuerdas que lo explicó el doctor Retori, que había sido fantástico. Quizás tal vez lo que usted dice, la diferencia de edad juega un papel importante en eso. No, por supuesto, por eso yo le dije, yo sé que cada paciente lo vas a tratar independientemente, dependiendo de las condiciones, de los antecedentes, coge otros medicamentos toma esa persona, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero lo que yo me refería es ponerle una etiqueta en general de que es un medicamento peligroso. No estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en que tú lo uses a la medida de cada paciente individual, como cualquier medicamento. Porque cualquier medicamento tiene el mismo problema.
y la experiencia personal las de cada personas persona. mayores toman usualmente muchos medicamentos y eso complica siempre que tú vas a indicar un medicamento nuevo a un paciente. Ya se me está acabando el tiempo y quiero dedicarle estos 2 minuticos a dárselo al doctor, porque me gustaría, como usted practica, y eso es importante, porque yo estoy en ese grupo que usted se menciona, es un problema ya personal, de que cuáles son las enfermedades que más usted ve en este tipo de personas y cómo esas enfermedades se pueden evitar, quizás sin tomar ningún tipo de medicamento, sino cambiando nuestro estilo de vida. Y sí me gustaría, y quizás eso puede ser un próximo programa. Exacto, una introducción completo. para el próximo programa. Exactamente, para el próximo programa poderlo desarrollar. Pero, ¿cuál es su punto de vista en cuanto a eso? Porque me gustaría saber, las personas mayormente llegan con A, B, C y D, y pudieran haber evitado eso si hubieran hecho el resto. Y fíjese, doctor, esa es nuestra forma de comprometerlo para el próximo programa. No, porque es muy buen programa. No, excelente programa. Dígame, doctor. Con mucho gusto voy a estar disponible para programas en el futuro si lo desean. Claro que sí. Muchos temas podemos hablar dentro de la poca experiencia mía, porque Por comparado favor. con muchos doctores soy mucho más joven. Gracias a Dios y a la vida he tenido la oportunidad de mucha exposición en diferentes países, e inclusive en este país, en diferentes estados y en diferentes settings, porque no es solo también la consulta, la emergencia, el hospice, y eso como quiera que sea contribuye un poco al crecimiento como doctor y como ser humano. Sin lugar a dudas, yo me imagino que en Venezuela tendrá, que aprendió una barbaridad también, porque aquello es otro mundo diferente y sin recursos. Exacto, es la exposición a todo. Es como el que va a África sabe más de malaria que cualquiera que no haya, por muchos libros que uno se lea. Son cosas inevitablemente que vienen con la experiencia. Claro. Y con respecto a la pregunta que me estaba haciendo, Sí, la susceptibilidad a enfermedades siempre tiene todos los componentes que sabemos. Está el componente genético, que es inevitablemente no nos podemos quitar de encima. Y como todos somos seres biopsicosociales, nos debemos a cómo se desarrolló nuestra vida y cómo nos tratamos con respecto a ella, para ponerlo de alguna manera. Creo que todas las enfermedades más comunes en la tercera edad, hablando de enfermedades cardiovasculares o metabólicas como la diabetes, el colesterol, inclusive hasta la demencia, cierto componente, este proceso inflamatorio sistémico y de aterosclerosis es el que conlleva a la mayoría de las enfermedades, muchas no evitables por envejecimiento, pero hay ciertos factores de riesgo que al menos podemos evitar que se aparezcan a una edad más temprana que la que realmente deberíamos contraer. ya no, con eso le dejamos ya servida la mesa para el próximo programa y para a todos nuestros televidentes. Yo creo que yo he aprendido una barbaridad hoy también, y espero yo que también nuestros televidentes hayan adquirido el conocimiento necesario para saber, primero, cómo estamos con el problema del coronavirus y cómo estamos las personas de más edad, y escucharon las estadísticas, y ruédenlo, compártanlo con otras personas para que puedan ver las estadísticas que no son tan tenebrosas como a veces nos las quieren poner. Muchas gracias, doctor, y también a todos ustedes que han estado con nosotros hasta ahora, y por supuesto a mis compañeros de batería, y decirle dónde pueden volver a ver A el las programa. 12 en la Meca Radio, la mejor radio de la internet. Y a las 3 y a las 8, doctor, con Luis Díaz. Y mucho más. Y por supuesto, mañana a esta misma hora. Muy buenos días. Gracias a todos. Doctor Navarro.